Buenas, vamos a hablar acerca del derecho procesal, específicamente de los aspectos relacionados con el juez, el secretario y el alguacil. En el caso del juez, definido en un sentido amplio como todo miembro integrante del Poder Judicial que va a encargarse de juzgar algunos asuntos que son propios de su jurisdicción. Estos jueces, llamados también magistrados, están obligados al cumplimiento de su función de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes, con las responsabilidades que las mismas determinen. El juez en un sentido restringido es aquel que actúa unipersonalmente, a diferencia de los que actúan colegiadamente, y suelen llamarse ministros, vocales o magistrados. Existen dos tipos, el juez acuo y el juez ad quin. El juez acuo es aquel del cual se apela ante el órgano superior y que puede confirmar, modificar o anular la resolución anterior. El juez ad quin es aquel juzgador ante el cual se acude para que revoque en todo o en parte el fallo del juez acuo. Existen ciertas condiciones e incompatibilidades para ser juez, las cuales están reseñadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre ellas podemos mencionar que ningún juez podrá separarse de su cargo antes de que su suplente o sustituto tome posesión. Además, que el cargo de juez es incompatible con cualquier otro ejercicio de un cargo público remunerado o con el ejercicio de la abogacía, ni siquiera a título de consulta. Tiene sus excepciones en el caso de la docencia y miembros de comisiones codificadoras, revisoras de leyes, de ordenanzas y reglamentos, pero que no constituyan destinos públicos remunerados. Otra condición es que no se puede ser juez de un mismo tribunal cuando se pueda conocer el grado de parentesco, es decir, en que exista entre sí algún parentesco, cónyuges, ni con los colaterales hasta tercer grado de consanguinidad o segundo, ambos inclusive. Tampoco que estén unidos por lazos de adopción. Señala este mismo artículo que no podrá ser secretario o alguacil de un mismo tribunal quien estuviese ligado por parentesco, es decir, por los mismos rasgos de parentesco mencionados anteriormente, con el juez o los jueces que lo constituyan. También se señala en la misma Ley Orgánica del Poder Judicial que si al hacer el nombramiento de jueces se ignora la existencia de algún motivo de incompatibilidad, deberá ser reemplazado el último juez nombrado, y si ambos nombramientos fuesen de la misma fecha, será reemplazado el funcionario de menor edad. Si la incompatibilidad se produjese después del nombramiento, el funcionario judicial que la originó no entrará en el ejercicio de sus funciones o cesará según sea el caso. Para el ingreso de la carrera judicial, nuestra Constitución de la República Bolivariana señala en el artículo 255 que éste se lleva a cabo por la vía de los concursos de oposición público, donde los jurados son los miembros de los circuitos judiciales. También señala que otra forma de ingreso es el nombramiento y el juramento de los jueces ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sostiene que los jueces podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante procedimientos legales. Habla de que la ley propenderá a la profesionalización de los jueces y para ello existe una escuela. En el caso de Venezuela, los jueces son responsables en términos que determine la ley. ¿Por cuáles términos? Error, retardo, omisiones injustificadas, inobservancia sustancial de las normas procesales, denegación, parcialidad y por delitos de cohecho y prevaricación en la que incurran en el mismo desempeño de su función. La ley de carrera
Judicial, en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana, señala que es necesario aprobar el concurso de oposición, además de quienes van al concurso de oposición, aquellas personas que son venezolanos, abogados de conducta intachable, mayor de 25 años de edad, estar en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber ejercido la profesión de abogado durante 3 años comprobados como mínimo o haber aprobado un curso de posgrado en materia jurídica. Estos pueden concursar en la categoría C, de acuerdo a su escalafón, se refiere a los jueces de municipio. Y también podrán ingresar a la carrera judicial de acuerdo al escalafón en A y B, es decir, los jueces superiores y los jueces de primera instancia, aquellos que son mayores de 30 años, que cumplan las características anteriores, que sea distinguido en su especialidad, que tenga autores de trabajos jurídicos, es decir, documentos arbitrados, que se mantengan en el ejercicio de profesores universitarios, que hayan ejercicio de la abogacía con 10 años mínimo comprobados. También pueden ir aquellos defensores públicos o fiscales del Ministerio Público. Esas son las formas de ingresar a la carrera judicial. La misma ley señala que no podrán ser designados, advierte allí, los militares activos, los ministros de culto, los dirigentes o militantes de partidos políticos, los que tengan antecedentes penales o que hayan sido sujetos de condenas o tribunales y los que tengan algún comportamiento que comprometa la dignidad del cargo. También dice que a la falta de abogados aspirantes para ingresar a la carrera judicial en la categoría de jueces de municipio, podrán ser designadas aquellas personas idóneas para servir en esos cargos. Eso también lo resalta la ley. Habla, finalmente, de que el cargo de juez es incompatible, como lo mencioné anteriormente, con el ejercicio de otro cargo público, con el ejercicio de la abogacía, ni siquiera a título de consulta, excepto con las funciones docentes o de revisiones de leyes, reglamentos, ordenanzas, pero que no generen honorarios. Habla también, o sea, en concordancia con la Constitución, de que no pueden ser, habla lo relacionado al parentesco en línea recta o cónyuges, ni colaterales hasta tercer grado o segundo, inclusive los dos, y ni los unidos por lazos de adopción. El artículo 15 señala que no podrán ser secretario ni alguacil los ligados por el parentesco o por adopción con el juez o con alguno de los jueces que lo constituya. Y en el artículo 16 habla de que si al hacerse el nombramiento de los jueces se ignorase la existencia del motivo de incompatibilidad, se ejecutará el reemplazo del cual se mencionó anteriormente. Por su parte, el concurso de oposición destacado en la Ley de Carrera Judicial, específicamente en los artículos 21 al 24, señala que quien convoca, quien organiza los concursos de oposición es el Consejo de la Judicatura. Que estos cargos se dan en las categorías A y B. Los jurados serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un miembro del Consejo de la Judicatura de la sala objeto de concurso y un profesor titular de la misma materia de la que se trata el concurso, que pertenezca a una facultad de Derecho de una universidad pública. El artículo 22, por su parte, señala que los cargos en las categorías C, los jurados serán un miembro designado por el Consejo de la Judicatura, un juez de la Corte de Apelaciones designado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y un profesor con las mismas características que señalé en el artículo 22,
Mientras que en el artículo 23 habla de que los concursos deben ser convocados con 10 días de anticipación a la fecha. Esto debe aparecer, esta convocatoria, en un diario de circulación regional, indicando el día, la hora y dónde se realizará. Y para ello se realizarán 3 pruebas. Una de credenciales y de méritos. Otra escrita de carácter práctico y una oral de carácter teórico. En el mismo concurso se refiere a que los cargos que resultaren desiertos, el Consejo de la Judicatura convocará un segundo concurso y si también resulta desierto, entonces se puede nombrar a un juez interino que reúna las condiciones exigidas y el cual durará en un lapso no mayor de 6 meses, que es cuando se puede convocar de nuevo al concurso. El Código de Ética del juez venezolano y la jueza venezolana refiere a las sanciones en caso de existen 3 sanciones, una de amonestación, una de suspensión entre 1 y 6 meses sin goce de salario y finalmente la destitución del cargo e inhabilitación para el desempeño de funciones públicas dentro del sistema de justicia en un lapso de 2 a 15 años. Refiere también la amonestación escrita y describe que esta amonestación escrita es una información sumaria donde van todos los hechos denunciados y por el presunto infractor, ¿verdad? Y para esto se decidirá en un lapso de 5 días. Este Tribunal Supremo Disciplinario Judicial oirá las partes de ser necesario en una audiencia de juicio. Los lapsos para la sustanciación se reducirán a la mitad de los contemplados en el Código para el procedimiento de suspensión temporal o de destitución. El procedimiento podrá iniciarse de oficio mediante denuncia por cualquier persona. Contra la decisión que imponga la amonestación escrita se podrá apelar ante la Corte Disciplinaria Judicial y para ello se tiene 5 días. Dicha apelación se oirá efecto devolutivo. La Corte Disciplinaria Judicial decidirá en el término de 5 días hábiles contados, a partir del momento en que se reciba la apelación, sin menoscabo alguno. Este mismo Código de Ética señala la suspensión temporal o destitución que lleva a cabo que trae como consecuencia una inhabilitación, el cual lo inhabilita a los órganos con competencia disciplinaria sobre jueces y juezas. El tiempo de inhabilitación temporal en cualquier sistema se impondrá de acuerdo a la intencionalidad o naturaleza de los prejuicios causados. ¿Cuáles son los causales de amonestación escrita que se aplican al juez? Bueno, la ofensa a superiores, iguales o subalternos, la falta de consideración y respeto a auxiliares, empleados o a quienes comparezcan al estrado. El incumplimiento del deber, porque su deber es dar audiencia, despacho, ese es su deber, cumplir el horario sin causa justificada, no advertir las irregularidades, esa es otra causal de amonestación, no solicitar la aplicación de las medidas disciplinarias en circuitos judiciales que cuenten con la Secretaría. El incurrir en retrasos o descuidos injustificados en la tramitación de los procesos, permitir maltratos al público, retardo injustificado, atención disciplinante por parte de los funcionarios del tribunal, omitir injustificadamente los jueces, rectores y presidentes de los circuitos judiciales, la embriaguez ocasional, la observación de las conductas indecorosas en el ejercicio de su función. Con respecto a los causales de suspensión del juez o de la jueza, se destacan los siguientes elementos: el inobservar los plazos para decidir, dictar o diferir, practicar medidas preventivas, es decir, en un día anterior al día feriado o de vacaciones o en días prohibidos por la ley, salvo en aquellos procedimientos penales y establecidos constitucionalmente. Realizar actos o incurrir en omisiones para evadir los sistemas del control de horario. Divulgar los asuntos que conozca por razón de su cargo, por ello se habla de discreción. La omisión o nombramiento irregular
de los auxiliares de justicia, es decir, el secretario y el alguacil. Abstenerse de decidir sobre texto de silencio, contradicción, ambigüedad o deficiencia de la ley, lo cual hace retardar ilegalmente una medida de providencia, decreto, decisión o sentencia. Arbitrariedad en el uso de la autoridad o del poder disciplinario. Esa es otra causal de suspensión. No inhibirse inmediatamente después de conocida la existencia de causal de inhibición. Negligencia comprobada en las funciones judiciales que ejerce en el debido proceso. El incumplir el horario de trabajo, el deber de dar audiencia, la injustificada negativa de atender a las partes o reunirse en su defecto con una sola parte. Mostrar rendimiento insatisfactorio conforme a los parámetros publicados por el Tribunal Supremo de Justicia. Incurrir en falta disciplinaria después de haber recibido algunas amonestaciones, 2 amonestaciones escritas en el lapso de 1 año. Participar en actividades sociales y recreativas generadoras de duda grave y razonable sobre su capacidad para decidir imparcialmente. La falta de iniciación de los procedimientos disciplinarios contra los funcionarios judiciales. En este caso, otro causal de suspensión es la omisión de los jueces al no ordenar las medidas para prevenir o sancionar las faltas a la lealtad, probidad ética, probidad profesional, colusión o fraude en el proceso. Perjuicio material a los bienes de la República. Llevar en forma irregular los libros del tribunal. También son causales de destitución del juez o la jueza el rendimiento insatisfactorio conforme a los parámetros establecidos por el TCJ, el recibir, solicitar o hacerse prometer ciertas dádivas, constreñir a cualquier persona para que le proporcione un beneficio, realizar actos impropios del ejercicio de la profesión de abogado o actividades lucrativas, realizar actuaciones de discriminación en cuanto a raza, sexo, religión, idioma, opinión política, nacionalidad, incurrir en una nueva causal de suspensión habiendo sido ya suspendido en 2 oportunidades en un lapso de 3 años. Estar en curso en una de las causales de inhabilidad o incompatibilidad. Abandonar o ausentarse del cargo injustificadamente, propiciar o organizar huelgas, no debe estar incurrido en en ningún asunto gremial, lo cual el inmiscuirse en estos asuntos disminuye los parámetros de rendimiento establecidos por el TCJ. Ser condenado por delito contra el patrimonio público, doloso o culposo, que haya el haber influido en el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o en un estado de ebriedad. Declarar, elaborar, remitir o refrendar datos estadísticos falsos del rendimiento del despacho. La falta de probidad es otro causal de destitución del juez o de la jueza. El omitir, alterar o celebrar irregularmente la distribución de los expedientes. Causar daños intencionales en los locales, bienes materiales o documentos del tribunal el cual está a su cargo. Llevar a cabo activismo político-partidista, gremial o sindical. Y proceder con error inexcusable e ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho, del ordenamiento jurídico declarada por la sala que conozca su causa. Mantener una conducta impropia o inadecuada grave. ¿Cuándo se culmina la carrera de juez en este caso? Bueno, la vía puede ser la jubilación. La jubilación con un 90% del salario, la persona, en el caso del hombre, debe de tener una edad de 60 años, en el caso de la mujer ya puede optar con los 55, pero que a su vez haya tenido 25 años de servicio público, de los cuales 15
de vencer en la carrera judicial. Para quedar con una jubilación del 100% de salario, el juez debe estar en una edad, siendo hombre de 60 años, mujer de 55, haber prestado 30 años al servicio público y 15 en la carrera judicial. Los jueces jubilados podrán ser nuevamente designados en los términos establecidos en la ley. Bueno, ahí está el caso de un juez en un cargo desierto, de un concurso de oposición desierto, se puede volver a nombrar un juez jubilado por un tiempo perentorio. En este caso habla de unos 6 meses máximo para convocar de nuevo al concurso. No tendrán, advierte la misma ley, que no tendrán derecho a la jubilación los jueces destituidos o que hubieran renunciado para eludir un procedimiento disciplinario en su contra. En cuanto a la ley de carrera judicial, también señala que se cuenta con la Escuela Nacional de la Magistratura, es decir, la Escuela de la Judicatura, que tiene el objeto capacitar a los jueces y funcionarios auxiliares en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a los principios del Estado de Derecho. Esta escuela de formación profesional mantiene convenios con institutos de educación e investigación nacionales e internacionales, y su organización y funcionamiento se acoge al reglamento del Consejo de la Judicatura. Los caracteres del juez son inicialmente la independencia, el cual está señalado en la Constitución de la República Bolivariana en el artículo 253. La imparcialidad, por lo tanto, la imparcialidad refiere a la inhibición y recusación. La autonomía, la cual la otorga la misma Constitución en su artículo 254. Lealtad, ciencia, conocimiento del derecho, es decir, el conocimiento, los estudios, el demostrarlo. La diligencia, lo rápido, no tardarse. El decoro, que se refiere a la integridad, se refiere a la propia ética también. En cuanto a los caracteres legales, debe estar juramentado, juramentado en un acto solemne, acto verbal, voluntario, lícito, irrevocable por el Tribunal Supremo de Justicia. Debe residir en el lugar donde ejercen sus funciones. Debe asistir constantemente al despacho y dar audiencia por lo menos 5 días a la semana. Si va a dejar un suplente, debe cumplir con lo que establece la normativa, que debe estar el suplente debe estar juramentado, también debe residir, debe pasar por todos los procesos legales del juez principal. Y no debe tener ningún causal de incompatibilidad que lesione su cargo y su investidura judicial. Los caracteres ideales de un juez están más asociados hacia la parte axiológica, el código deontológico en este caso de un profesional, en este caso un profesional del derecho. Bueno, que tenga una formación jurídica y cultural, honesto, que tenga unos valores propios, una eficacia en el ejercicio de funciones, autoridad, prudencia, equidad, de buena fama, con un código ético. En cuanto al secretario y al alguacil, existen ciertas atribuciones e incompatibilidades. Atribuciones, bueno, conjuntamente con el juez, conforman la estructura básica del tribunal para administrar la justicia y son los funcionarios auxiliares fundamentales en la administración de la justicia. Conforman de manera permanente el respectivo tribunal, tal como lo señala Vicente Pupio en su libro. Sin embargo, aclara que no tienen ni el secretario ni el alguacil la facultad de decisión que ostenta el juez. Los secretarios, en la ley de la ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 71, están demostradas allí, escritas sus funciones: dirigir la secretaría, custodiar el sello, autorizar con su firma los actos del tribunal, autorizar las solicitudes que por diligencia hagan las partes, así como los testimonios, las copias certificadas que deban quedar en el tribunal, autorizar los testimonios y copias certificadas que soliciten los interesados cuando lo decrete el juez, recibir los documentos. Esos documentos deben de tener la fecha, la hora de recepción y dar cuenta al juez de que eso se recibió, conservar los códigos y leyes vigentes para el uso del tribunal, asistir a las audiencias del tribunal y autorizar con su firma
todos los actos, llevar los libros, el libro diario del tribunal, el libro copiador de sentencias definitivas, el libro de actas y registro de entradas y salidas de las causas, llevar por duplicado el libro de registro de los poderes, por duplicado también el mismo libro de autenticaciones, llevar el libro de manifestaciones de esponsales y de registros de las partidas en el matrimonio de los juzgados. Llevar además los libros de acuerdos, decretos, copiador de correspondencia, de conocimiento de correspondencia, expedientes, juramento, de presentación, índice de expediente y cualquier otro que se ordene. Recibir y entregar la secretaría, el archivo, la biblioteca, el mobiliario, es decir, los bienes nacionales. Y este se hará por duplicado y firmará el secretario entrante y el secretario saliente. Los deberes y atribuciones de los alguaciles están reseñados en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 73, en el cual se señala que una de sus responsabilidades es ejecutar las órdenes que en uso de sus atribuciones le comuniquen los jueces y secretarios, y particularmente hacer las citaciones y las notificaciones. Los demás que se señalen en las leyes y reglamentos internos del tribunal. Existe una incompatibilidad. No podrá ser secretario ni alguacil, reiteramos como se habló anteriormente, aquellos quienes estuvieran ligados por parentesco o por adopción con el juez o con alguno de los jueces que lo constituyan. Los deberes de las partes en el proceso civil están señalados en el Código de Procedimiento Civil venezolano, en los artículos 170 y 174. Habla de que las partes, sus apoderados y abogados deben actuar con lealtad y probidad para exponer toda la verdad. Las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe serán responsables por los daños y prejuicios que causen. Las partes deben suministrar a sus apoderados las suficientes expensas para llevar a cabo todas las actuaciones que se requieran. El apoderado o el sustituto están obligados a seguir el juicio en todas las instancias, siempre que los tribunales den a conocer. En caso contrario, se deben hacer las sustituciones convenientes por la vía más expedita. Las partes y sus apoderados deberán indicar la sede o dirección de su domicilio. En caso tal de que no exista, se tendrá como tal la sede del tribunal. El juez, en cuanto a los fundamentos del juez, que están señalados en el código, en el artículo 17, dice: el juez deberá tomar de oficio o a petición de la parte todas las medidas necesarias establecidas en la ley en cuanto a lo que sea sancionar la falta de lealtad, probidad en el proceso, contrarias a la ética profesional, la colusión, el fraude, la majestad de la justicia y el respeto de los litigantes. Por su atención, muchas gracias. Espero que esta información sea relevante para sus consultas electrónicas.